En el nombre de Dios, los saludamos desde Lumen, El Salvador, y nos unimos a ustedes, porque también nosotros queremos aprender de la palabra de Dios, que en definitiva es lo que Dios nos ha revelado. Y queremos aprender cómo la Santa Madre Iglesia ha entendido esa palabra de Dios revelada, a lo que nosotros le llamamos tradición apostólica. ¿Sí? La palabra de Dios entendida como la ha entendido a lo largo de los siglos la Iglesia una fundada por el Señor Jesús. El título de este número dice lo siguiente: Dios crea un mundo ordenado y bueno. Al leer el título, yo recuerdo a nuestros hermanos carismáticos cuando afirman: nuestro Dios es un Dios de orden. Efectivamente, así es. Dios ha creado un mundo ordenado y bueno. ¿Y entonces por qué existe el desorden y el mal en el mundo? Por envidia de Satanás. Entró el mal en el mundo para contradecir a Dios, para alejar al hombre de Dios. Pero Dios Todopoderoso también tiene su plan de redención. Y Dios, como usted y yo lo sabemos, dispuso que su Hijo amado, su único Hijo, el Verbo eterno hecho hombre, cargara con nuestros pecados para nuestro perdón y para nuestra salvación. Entonces, sí, en el mundo hay desorden, mal y pecado, introducido por Satanás, en colaboración también con hombres que quieren colaborar con el mal, como habemos quienes queremos colaborar con el bien. Dios ha creado un mundo ordenado y bueno. Más todavía, nosotros podemos unirnos al plan de Dios. Si Dios ha querido un mundo ordenado y bueno, entonces nosotros, sometiéndonos a la voluntad santa de Dios, aceptando, acatando la voluntad santa de Dios, nosotros en algo podemos mejorar el mundo. En algo. Por lo menos el mal que nosotros podemos hacer, si no lo hacemos, ya estamos disminuyendo en algo el mal en el mundo. Dice el número del catecismo: porque Dios crea con sabiduría. Efectivamente, así es. La creación tiene una inteligencia que la llama a la existencia y de una forma ordenada. Ordenada porque Dios ha dispuesto al hombre en medio de la creación. Entonces, porque Dios crea con sabiduría. Ya hemos dicho cómo la creación no es fruto de la casualidad. La creación no es fruto del azar. Dios crea con sabiduría. La creación está ordenada. Ordenada para que se haga realidad el plan de Dios. El plan de Dios de redención después del pecado y el plan de Dios de salvación superando el pecado. Creación ordenada, la que ha salido de la sabiduría de Dios y del amor de Dios. Tú todo lo dispusiste con medida,
número y peso, nos recuerda el libro de la sabiduría en el capítulo 11. El autor sagrado, en definitiva, el autor es Dios, nos está revelando que Dios todo lo dispuso con medida, número y peso. En una palabra, con sabiduría. Creada la creación en y por el Verbo eterno. El Verbo eterno es el ejemplar para toda la creación, hecha por Dios. Imagen del Dios invisible, nos dice Colosenses 1:15. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios. La bondad infinita de Dios ha creado la creación para el hombre. Imaginémonos nosotros cuál es el número de las estrellas dentro de nuestro mundo. ¿Cuántos son los pájaros o flores que existen en todo el universo? Imaginémonos, todo eso Dios lo conoce y lo ha querido. La creación está destinada, dirigida al hombre. Ese es Dios. El que tanto nos ha amado, el que tanto quiere nuestra existencia, que para eso hizo la creación. Más todavía, nos ha dado a su propio Hijo por hermano y redentor. El Verbo encarnado es el centro de la creación. Y junto al Verbo encarnado, allí está el hombre. Démonos cuenta entonces del orden que esto supone, de la inteligencia y de la bondad que esto supone. Para crear al hombre y que el hombre se desarrolle, Dios crea el universo entero para poner al hombre. La Sagrada Escritura nos dice en un jardín, en el jardín del Edén, allí ha querido Dios al hombre, donde el hombre pueda perfeccionar la naturaleza, continuando la obra de Dios, y donde el hombre esté en comunión con Dios. Sí, efectivamente, Dios crea el mundo ordenado y bueno. ¿Qué importancia tiene caer en la cuenta de todo esto? Porque el trasfondo de todo esto es sencillamente el amor infinito de Dios, que ha preparado para nosotros un lugar donde realizarnos y desde el cual pasemos a la eternidad para realizarnos total y definitivamente. Llamado a una relación personal con Dios, nuestra inteligencia, participando de la luz del entendimiento divino. Fijémonos lo que nos enseña la Iglesia. Llamado el hombre a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia participando en la luz del entendimiento divino. Sí, Dios ha querido que participemos de su entendimiento divino. La grandeza del hombre, por supuesto, reflejo de la grandeza de Dios. Puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Podemos entender lo que Dios nos dice por su creación,
Salmo 19. Ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Claro que sí. El que tengamos acceso a comprender la sabiduría de Dios, eso no quiere decir que vamos a ser soberbios al estilo de Satanás. Eso no quiere decir que vamos a decir como Satanás, no serviré al Verbo encarnado. Todo lo contrario. Comprendiendo la grandeza de Dios en la creación, comprendiendo la bondad de Dios para el hombre en la creación, nosotros desde la fe decimos, quiero servir a Dios, quiero colaborar con Dios, quiero obedecer a Dios, quiero estar cerca de Dios, quiero bendecir a Dios. Es decir, todo positivo al contemplar la creación. Salida de la bondad divina, la creación participa en la bondad de Dios. ¿Y por qué existe el mal en el mundo? Ya lo dijimos, por envidia de Satanás y por los hombres también que siguen en el mal a Satanás. Los hombres que obran el mal aumentan el mal en el mundo. Pensemos, por ejemplo, nosotros en América Latina. ¿Cuánta gente desplazada? ¿Cuánta gente buscando un poco de vida digna? ¿Y de dónde procede toda esa gente hambrienta y buscando dignidad para su vida? Procede de la maldad del hombre. Procede de las dictaduras latinoamericanas que perjudican profundamente al hombre, al bien común. Dictaduras que no promueven el bien común, sino lo contrario, el mal común, para beneficio de unos pocos. Y vio Dios en la creación que el mundo era bueno. Así es, efectivamente. Dios ha hecho las cosas buenas y las ha hecho para el bien. Porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre. Efectivamente es que Dios ha hecho la creación para el hombre, para que el hombre se realice en medio de la creación. Como una herencia que le es destinada y confiada, Dios nos ha dado la creación por herencia. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación. Sí, no hay un Dios malo creador de la materia, no. El creador del mundo es el Dios bueno, totalmente bueno, absolutamente bueno, que solamente quiere el bien, que nos ha dado inteligencia y voluntad para que libremente elijamos el bien, así como Él elige el bien libremente y siempre. Que Dios nuestro Señor nos ayude a comprender la bondad de Dios, bondad infinita, que Dios nos ayude a comprender que nuestro mundo tiene unas leyes, está ordenado, unas leyes naturales, leyes creadas por Dios para gobernar el universo, a fin de que el hombre se realice en el universo. Miren cuánta cosa positiva. De parte de Dios, todo positivo. Pues también nosotros desde la fe y desde la esperanza en alcanzar al Dios bueno,
también nosotros hemos de dar a nuestra vida un sentido profundamente positivo, es decir, para el bien. Que así sea para todos nosotros. Amén.